Dimensiones, un podcast original de Filo de Luna. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Dimensiones, un podcast original de Filo de Luna. Soy Aldo Oberlin y estoy con mi compañera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Edith Manuel. Igualmente les doy la bienvenida y gracias por acompañarnos en esta cuarta emisión de nuestro podcast. Hoy con el tema asesinos seriales. Y bueno, ¿qué concebimos por asesino serial? Bueno, desde finales del siglo XX el asesino serial se convirtió en la representación ficticia más popular de violencia corporal en la cultura occidental, y esto se debió a su capacidad para comunicar una nueva comprensión del individuo. El asesinato serial, además de convertirse en una nueva representación de violencia, se convirtió en una manifestación en contra de la estructura propuesta por la modernidad. De esta manera, el asesino serial se sobrepuso al anonimato racional e institucionalizado por la sociedad moderna, cometiendo actos violentos que servían para su satisfacción personal. Los motivos que conducen a una persona a matar a otra pueden ser muy variados, desde la venganza hasta la obtención de recursos. Existen muchos tipos de asesinos y asesinatos en función del móvil del crimen, la forma de realizarlo, el número de personas asesinadas o incluso el tipo de relación que establece entre la víctima y el verdugo. Todo ello provoca que deba realizarse un perfil concreto para cada caso, pudiendo encontrar diferentes características en tipología del crimen. Resulta sumamente complicado establecer un perfil psicológico general de la figura del asesino, especialmente teniendo en cuenta la gran variedad en la que se refiere a las posibles causas de la conducta asesina. Y bueno, sin darle más vueltas al asunto, vamos a ver qué es lo que recaudamos de información entre mi compañera y yo. No sé qué hayas encontrado tú, Edith, sobre asesinos seriales o sobre cómo identificarlos o sobre sus características. Ok, bueno, normalmente según lo que hemos estado investigando, pues apunta de que normalmente antes no eran considerados como tal asesino serial hasta determinado tiempo, ¿no? Déjenles leo un pedacito. Dice: el término asesino en serie fue creado en la década de los 70 por el agente especial del FBI Robert Ressler y utilizado por primera ocasión en el homicidio de mujeres Ted Bundy, para después exportarlo prácticamente a todo el mundo. Anterior al acuñamiento de este calificativo no se le conocían demasiados casos de características seriales, pero una vez creado, pareciera que muchas personas desean recibir el desagradable honor de ser llamados serial killers o asesinos seriales. Historias centrales, el primero de ellos a la fama mundial fue en 1888 en Inglaterra con Jack el Destripador. Bueno, el término asesino en serie se le cataloga a aquella persona que comete un homicidio, pero tiene características similares y lo hace con varias personas. Es lo que apunta que es el término asesino serial. Pero es un fenómeno muy curioso porque no se sabe en realidad si este tipo de personajes tenga que ver con el proceso social, a lo mejor dentro de un entorno. Se habla mucho de la psicología de este tipo de personajes, la psicopatía, de dónde viene, cómo surge, si tiene que ver con traumas infantiles, si tiene que ver con la genética. Actualmente pues ya se han hecho como muchos experimentos y muchas investigaciones donde analizan la conducta de este tipo de individuos, ¿no? El por qué mata de tal forma, cómo lo hace. Dicen que normalmente pues los asesinos seriales estudian su entorno para poder estar cerca de sus víctimas, ¿no? Tienen falta de empatía, su apariencia puede ser muy normal, o sea, normalmente traen un perfil bajo. Eligen a sus víctimas de manera vulnerables, o sea, las analizan. Son manipuladores, son seductores y tienen un origen aversivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, provienen de familias y entornos desestructurados, o sea, vienen de familias que tienen un elevado nivel de violencia, ¿no?
ya sea de manera psicológica, de manera física, pero con antecedentes violentos, ¿no? Y muchos de estos pues han sufrido diferentes tipos de abusos a lo largo de su vida, y por esto es que no han adquirido como la empatía, ¿no? Y eso hace que desarrollen un perfil psicótico, un perfil de psicopatía, ¿no? Pues hay unos asesinos seriales muy extremos. No sé tú qué tanto hayas investigado acerca de esto, Aldo, qué opines. Es un fenómeno bastante interesante, ¿no? Y a nivel social hay ciudades del mundo donde hay más. Sí, claro. De hecho, bueno, se supone que hay como 4 premisas o principios a cumplir para deducir si serías un asesino serial. Que uno es un golpe en la cabeza en la infancia, violencia intrafamiliar por parte de la madre o el padre o ambos, haber sido abusado sexualmente por cualquier miembro de la familia o cercano, y finalmente tener un deseo sexual o motivación que no ha sido satisfecho. Se supone que si cumples alguna de estas 3 de estas características, lo más probable es que puedas entrar en esa definición. Sin embargo, es hasta cierto punto ambiguo, porque otra cosa que se dice es que no porque hayas pasado por estas cosas quiera decir que te vayas a desarrollar como un asesino serial, que depende también mucho del entorno, de cómo lo hayas tomado, pues en este caso que hayas recibido tal vez terapia, etcétera, etcétera. De hecho, por ejemplo, hay uno que es el trastorno de personalidad múltiple, y normalmente se desencadena en personas que han sido abusadas sexualmente de más niños. Pero no por esto, hay muchas personas con este trastorno, pero no necesariamente implica que se hagan asesinos, ¿no? Claro. Y pues bueno, en cuestión de asesinos seriales, creo que el espectro es muy, muy amplio. Sí. Lamentablemente creo que es muy amplio. Y no sé, por ejemplo, a mí una que me quedó muy marcada, se me hizo muy interesante su historia, es la de Aileen Wuornos, que es una asesina serial que se prostituía en las carreteras, porque su mamá era igual creo que alcohólica, y todo esto, vivía en un lugar muy... Creo que incluso hay una película, sí, ¿no? Sí, al respecto, la de Monster. Ajá. Exacto. Y resulta que pues en una de estas experiencias que tuvo cuando se prostituía, pues de repente sentía tal vez como la agresión de los hombres y se espantó, entonces mató al individuo, y resultó que después, por lo mismo, porque ella también la habían violado, pues seguía, ¿no? Matando, porque ella, de algún modo, su autodefensa era pensar, no, pues me va a hacer daño como a mí me hicieron. Claro. Pero no necesariamente era lo que tenían en mente los hombres que se metían con ella. De hecho, hay uno en donde le decía que le llamara papi, y ella pensaba que el tipo era un pedófilo, nada más por ese nombre. Entonces ella es una de las asesinas seriales que después, bueno, la atraparon y todo, y pues justamente por eso se hizo la película, porque de algún modo no se sabe si fue víctima pues también del sistema de adopción o de la sociedad, igual que pues la rechazaba mucho, porque aparte tuvo su relación lésbica con la otra chica, y entonces fue ahí factores, ¿no? Que quizá contribuyeron, sí, claro, a todo eso. Ajá. Y bueno, más acá del lado del charco, el asesino de Catepec, que a mí me sorprende mucho por esta cuestión de que había secuestrado a la hija de sus vecinos, y a pesar de eso, cuando los vecinos estaban buscándola y preguntando, ellos se hacían como los que, no, pues la verdad no sabemos, y los vamos a apoyar en todo para que la encuentren, a pesar de que ya la habían matado, y que igual cometían canibalismo, ¿no?
Pero lo que más me sorprende es, independientemente de esta persona que las asesinaba, justamente él sufrió de una caída, un golpe en la cabeza de niño, y también fue abusado sexualmente. Entonces, por ejemplo, aquí están estas características que te había mencionado. Sí, del entorno aversivo. Ajá. Y lo que más me sorprendió fue, bueno, de algún modo él ya tenía como antecedentes de todos estos factores traumáticos, pero la esposa, se podría decir que no, y a pesar de eso veía muy normal al parecer lo que él hacía, porque un día dice que llegó ella y vio que había ahí descuartizado a una mujer y se enojó que porque le había manchado todo el baño. Entonces es de, ¿cómo das prioridad a que manchó el baño si estás viendo lo que acaba de pasar? Es que justamente habla acerca de la manipulación, ¿no? El grado de manipulación que tienen este tipo de personajes que llegan a enfermar también al entorno en donde viven, ¿no? Por ejemplo, tú mencionas a este asesino, él en una entrevista, yo escuché que decía que si él volviera a estar libre, volvería a hacerlo, sí. Y volvería a matar incluso a más mujeres, ¿no? Y con más saña, porque habla precisamente de su infancia violenta, ¿no? Del el tipo de violencia física y emocional que su madre ejercía con él, ¿no? Y que esto contribuyó a que el factor de asesinatos pues fuera puras mujeres de una edad representativa, en donde él pues incluso se las comía, ¿no? Y como tú dices, ¿no? ¿Cómo es posible que la esposa supiera de todas estas cuestiones y actuara como si nada, ¿no? Inclusive participando de todo esto, por el grado de manipulación, ¿no? Claro. Que llega a surgir en todo eso. Dice, una gran cantidad de asesinos en serie provienen de familias o entornos desestructurados con un nivel de violencia, y muchos de ellos han sufrido diversos tipos de abuso a lo largo de su vida que dificultan la adquisición de empatía y preocupación por su entorno, ¿no? De ahí que son cero empáticos y que pues en realidad actúan con una violencia pues extrema, ¿no? También hay el caso de un chico que igual de aquí de México, que su modus operandi de él era que él tenía un microbús en Reforma, ¿no? Entonces lo que hacía es que él esperaba que las mujeres se quedaran solas a una hora del día, las violaba y las mataba, ¿no? Entonces pasó mucho tiempo de su vida haciendo estos hechos y lo encontraron hasta que una de las víctimas logró escapar, ¿no? Y fue cuando habló acerca de todo lo que él les hacía, cómo lo hacía, por qué lo hacía, y también habla acerca de que tuvo muchos problemas familiares y principalmente pues con la figura materna, ¿no? Que es con la que llegan como a tener este grado de, pues sí, de maltrato, ¿no? Que ellos empiezan a matar mujeres y de las formas pues más sanguinarias posibles, ¿no? Entonces, ¿tú crees que realmente afecte como todo el factor social? Yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que puede ser tanto este factor como genético, también podría ser, pero el factor social es bastante importante porque siento que hay veces donde las circunstancias te pueden llevar a algo, ¿no? También hay otras asesinas justamente que se llaman las Puquianchis. Las Puquianchis, sí. Y ellas pues empezaron a prostituir a muchas chicas. Entonces ahora sí que para costear sus cosas pues decían, pues es más fácil no darles de comer, dejarlas ahí tiradas sin nada, y pues si ya no sirven pues mejor las matamos, ¿no? Para que no nos estorben. Entonces ahí pues es todo un constructo social que de cómo ellas se metieron en este rol de encontrar mujeres y prostituirlas y amenazarlas de que no podían salirse tan fácil de ahí, hasta el punto pues bueno, ya ahora sí definitivamente de acabar con sus vidas para seguir con su trabajo, ¿no? Claro, sí. Nos dice aquí que por ejemplo ellos eligen víctimas vulnerables, ¿no? Uh-huh. Donde ellos puedan ser los que tengan mayor ventaja a la hora de poder, no sé, pasar por encima de ellos, ¿no? Y son considerados más débiles o pueden ser manipuladas de algún modo para dejarlas en una situación de sumisión.
¿no? Lo que ellos buscan es como tener una descarga de, no sé, de adrenalina también, que a ellos los haga sentir plenos, satisfechos, porque hay una parte de su vida que quizás no esté resuelta y quizá toda esa violencia con la que han cargado durante toda su niñez, su infancia, sea como un vínculo en donde ellos descarguen con toda la furia, con toda la hazaña encima de esas víctimas, ¿no? Es como, pues sí es un patrón, se puede decir que genético también, pero también muchas veces se desarrolla mediante, pues, la infancia, ¿no? Mediante los procesos sociales que ha tenido esta víctima. Sí, claro, porque mencionaban también en un documental que estaban analizando como la mente de los asesinos seriales y que no había una como conexión para tener empatía por las demás personas o pues sí, ¿no? Que no les sorprendieran cosas como asesinatos o el hecho de hacerlos, pero que también no necesariamente por esto dependía, como te mencioné anteriormente, que fueran a ser asesinos seriales, ¿no? Entonces puede ser tanto el factor genético como el factor social y pues al parecer sí las circunstancias te pueden, a cualquier persona, hacer que caiga hasta ese punto, ¿no? Dependiendo. Sí. Y bueno, vamos a tener una entrevista con un analista que nos va a hablar un poquito más a fondo de lo que son todos estos temas relacionados con los asesinos seriales. Y bueno, ya tenemos en línea al investigador David de Dios Jacobo. Hola David, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien. Bueno, bienvenido a Dimensiones. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué nos puedes decir de los asesinos seriales? Mira, los asesinos seriales han existido en nuestra comunidad o en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo. Se le dio el término asesinos seriales desde los 60 aquí en México, pero son como que personajes que han estado siempre en la cultura popular. Por ejemplo, en la sociedad azteca, en la cultura azteca, el sacerdote era un asesino serial, pero eran asesinatos que eran bien vistos por la comunidad. Es decir, en nuestra actualidad serían como criticados o serían vistos como monstruos, pero en aquel tiempo pues eran venerados por la gente, estaban haciendo un bien para la sociedad. Los asesinos seriales generalmente tienen una tendencia a matar a los de su misma etnia o color. Es decir, es muy difícil que un afroamericano mate a otro afroamericano. En síntesis, los asesinos seriales son como que más tendenciosos y algunos de ellos tienen muchas enfermedades mentales. Ok, y en este caso, por ejemplo, ¿nos podrías decir la diferencia entre psicópata y sociópata? Claro que sí. El término sociópata o trastorno antisocial de la personalidad se basa en que son muy impulsivos y casi no tienen empatía. No logran obtener una relación a largo plazo ni trabajos a largo plazo. Mientras que los psicópatas, según algunos investigadores, ellos nacen con este problema. Es un error infinitesimal en el acervo genético y esto hace que estas personas, pues, a pesar de que tampoco pueden tener empatía, sí logran tener una relación o mantener sus puestos de trabajo, porque son más manipuladores. En cambio, los sociópatas no. Un psicópata va a tener menos miedo, va a tener más amigos porque sabe cómo manipularlos y también saben leer las emociones. Los sociópatas son más retraídos y estos se cree que se forman conforme la sociedad en la que viven. Es decir, un niño que sufre de maltrato, un entorno que sea poco favorable para ellos, los puede hacer sociópatas, es decir, que sean más retraídos. Esa es la pequeña gran diferencia. En el ámbito criminal, los sociópatas tienden a ser más impulsivos, no suelen controlar mucho sus emociones y esto hace que sean aprendidos con más facilidad.
En cambio, un psicópata es más meticuloso, es más planificador y tiende a ser más delictivo, pero también a ser más reservado, es decir, controla un poco más la adicción a matar. Ok, y ¿tú crees que, por ejemplo, no, tú nos hablabas acerca, bueno, ahorita, acerca de lo que puede contribuir en la sociedad o el entorno para que este tipo de personajes se desarrollen? ¿Tú crees que influya, por ejemplo, en determinada etnia o en determinado país en específico para que se puedan desarrollar? ¿Y qué características, digamos, con qué tanta hazaña puede calificárseles? O sea, ¿a qué voy? Que, bueno, ya ves que, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Ha sido un lugar donde también han surgido como muchos personajes de este tipo de asesinos seriales donde son más fríos, ¿no? ¿Tú crees que tenga que ver como esa parte social dependiendo a cada etnia? Claro que sí, tiene mucho que ver. Por ejemplo, en México, en la época de los 90 empezó a haber un desarrollo en este tema de los asesinos seriales. En Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo también un incremento en este tipo de personajes. En Rusia, después de la Guerra Fría, tiene mucho que ver porque la violencia genera más violencia y son niños que vivieron en época de guerra. Es decir, en México hubo también un incremento después de cuando empezó la guerra contra el narcotráfico. Empezaron a haber más ambiente en el ámbito de que, lo pongo por ejemplo aquí en México, ¿no? Después de la guerra contra el narco hubo muchas partes del país que se descuidaron. Entonces fue como construir un camino libre para los asesinos seriales. Tiene mucho que ver la sociedad también, porque la mayoría, te lo mencionaba, ¿no? La gran mayoría de asesinos seriales han sido psicópatas y ellos tienen una tendencia por la atención. Entonces, obviamente, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando empezó Ted Bundy o el payaso Pogo, John Wasey, que ganaron fama, entonces empezaron a ver tanto imitadores como personajes que quisieron también esa fama. Por ejemplo, la bestia, Garavito. Estamos hablando de que cuando él era infante, en su entorno social, también era como que muy visto o muy bien visto el maltrato infantil. Todo ese tipo de cosas sí tiene que ver con la creación de un asesino serial. Ok, muy bien. Y bueno, tú mencionabas que, por ejemplo, no desde siempre se le ha dado el término asesino serial porque antes pues eran vistos desde otra perspectiva, ¿no? Según esto, la psiquiatría, ¿hasta cuándo empezó a catalogarlos a ellos como asesinos seriales? ¿Y qué características tendríamos que tomar en cuenta para poder calificar a alguien como asesino serial? Porque tú mencionabas que, por ejemplo, los psicópatas, bueno, tienen como un grado de manipulación, pero ¿qué tanto un psicópata puede llegar a convertirse en un asesino serial? ¿O qué tantos psicópatas hay por ahí dormidos con tendencias criminales que, como tú mencionabas ahorita, socialmente y actualmente pues pueden desarrollarse con más facilidad, ¿no? Mira, en lo que fue Estados Unidos, el término asesino serial empezó a llamarse, empezó a dársele desde H.H. Holmes y su Hotel de la Muerte. En México ocurre en el 88, con Felipe Espinosa. A él fue como que el primer mexicano al que le pusieron asesino serial. Pero antes de él hubo más personas que también habían matado. Perdón. ¿Qué tiene que ver o qué tiene que tener un psicópata o una persona para que se vuelva asesino? El FBI dice que tiene que tener 2 o más víctimas de la misma persona para que sea considerado un asesino serial. Esto requiere o dice que una persona
puede llegar incluso a matar por accidente y no sería considerado como un asesino serial. De hecho, la psicología forense dicta que casi todos, o la gran mayoría de nosotros, bajo los impulsos correctos, llegamos a tener ese deseo. Se le llama como la sombra psicológica o la sombra mental. Pero para que un psicópata sea con o nace con este impulso de querer matar, aparte de nacer con el error infinitesimal en el acervo genético, sí hay como que ciertos factores que los hacen ser tendenciosos a la violencia. El primero es un golpe en la cabeza. Casi todos los asesinos seriales que comparten este ámbito de la psicopatía tienen un golpe en la cabeza de niños, de la edad de los 9 a los 12 años, que es cuando se empieza a formar la corona prefrontal, que es lo que nos hace más humanos. También hay otros dos temas, que es la piromanía, que son tendenciosos a hacer o a provocar incendios, y el maltrato animal. Es muy probable que un niño que comparta estas tres cosas, si no se le da atención, de grande pueda llegar a desarrollar la tendencia por matar. Porque, por ejemplo, Juana Barraza, una de las asesinas mexicanas, ella de niña sufrió el golpe en la cabeza, desde niña tuvo una infancia muy, muy fea, y eso fue lo que le nació o le hizo nacer su odio hacia las mujeres. Entonces empezó a matar por accidente y después esto se le empezó a hacer una adicción. Esa es la diferencia, ¿no? Que la infancia, el cómo es educado. ¿Qué otra pregunta me habías hecho sobre este tema? Sí, bueno, sí, justamente eso, que tanto influía la sociedad alrededor de este tipo de personajes, ¿no? Pues sí, todo esto es súper interesante. Y por ejemplo, o sea, digamos, ¿no? Ya en un caso extremo, ¿realmente estas personas pueden como volverse empáticas o ya son casos de algún modo perdidos? Hasta la fecha no hay una manera de curar la psicopatía. No hemos avanzado tanto en el área de la ciencia neuronal como para poder corregir ese error infinitesimal en el acervo genético. De hecho, muchos psiquiatras, muchos neurólogos siguen debatiendo si realmente lo que es el ser un psicópata viene por nacimiento o viene por el golpe en la cabeza que ellos se dan. Pero es cuando una persona ya nace o tiene este gen desarrollado, es imposible curarse. Sí pueden haber medicamentos que controlen pero generalmente no. De hecho, muchos asesinos en serie se llegan a suicidar o buscan que los atrapen porque se llegan a aburrir. Cuando ellos ya empiezan a matar por placer, porque sienten placer al hacerlo. Cuando llega un punto en el que ya no encuentran placer, muchos se suicidan. Ese es el punto, no hay cómo curarlos. Ok, y por ejemplo algo que andábamos analizando es que al parecer hay como más asesinos masculinos que femeninas. ¿Hay algo ahí que nos pudieras tú decir sobre eso? Mira, vivimos en una sociedad que desgraciadamente, esto es en general, esto es en el mundo, generalmente sigue siendo muy masculina, porque se hablan más de los asesinos en serie precisamente hombres que mujeres, pero también hay varias mujeres que han tenido gran relevancia en el tema. Por ejemplo, está la condesa maldita, que es Elizabeth Bathory, que tiene el récord mundial sobre asesinatos, es decir, mató cerca de 700 personas, generalmente eran sus esclavos. En México tenemos el caso de las Polquianchis, que mataron a cerca de 93. Juana Barraza, está también la señorita Allen Weiss,
que era una asesina de hombres, que de hecho ya ella los repudiaba. Sí han existido también en el tema bastantes mujeres. Por ejemplo, están los asesinos de Moors, que eran una pareja de asesinos, Ian Bradley y Mariah Hadley. Y en México también tenemos una pareja de asesinos, que fue Juan Carlos N. y Patricia Bernal Martínez. Sí han existido varias, pero no se les ha dado la relevancia porque sus crímenes son considerados todavía como en defensa propia. Ok, y por ejemplo, aquí en nuestro país actualmente han surgido como varios personajes y bueno, hemos visto que han sido como más sádicos cada día, ¿no? Ya ves que apenas surgió el caso de un asesino que también llevaba como cierto tiempo matando mujeres y tenía un perfil pues bajo, ¿no? O sea que en realidad nadie sabía que él podría llegar a ser un asesino, ¿no? ¿Tienes el dato, Aldo, del nombre de este asesino, no, verdad? No, creo que no. Bueno, mi pregunta va respecto a en nuestro país, ya que nos mencionabas hace un ratito que toda esta cuestión del narco y demás cosas han dado como pie a que se desarrolle todo este perfil violento y con más saña. ¿Tú crees que actualmente existan como asesinos seriales que estén como en un perfil bajo? O sea que, por ejemplo, dentro de nuestros jóvenes, ¿y qué tipo de factores podrían influir para que puedan desarrollarse? Obviamente, sí creo que existan asesinos seriales en el país en bajo perfil, porque pues lo vemos en los noticiarios, en el periódico. La cifra de muertes en México es bastante grande y desgraciadamente vivimos en una sociedad donde actualmente pues no hay mucha como que seguridad. Es decir, yo no me meto en esos temas porque en relación a la seguridad, porque digo, cada país tiene su manera de hacerlo, ¿no? Pero sí, en México existe una gran tendencia. Por ejemplo, la persona que tú decías es Andrés Mendoza, Andrés Filomeno Mendoza. Desgraciadamente a él lo atraparon porque asesinó a la esposa de un policía, y fue por eso que las autoridades empezaron a investigar. Pero no solamente está él, por ejemplo, la pareja de asesinos que es los que les comentaba, Juan Carlos y Patricia Bernal. Está también el monstruo de Toluca, Itzel Nayeli García, que es la degolladora, o César Amando Librado, que es el coqueto. Han existido en nuestra historia de nuestro país desde el 88. Es algo bastante alarmante, porque realmente no se sabe si las víctimas son por el narcotráfico o por ellos. Por eso es que muchos de ellos han salido victoriosos. Es decir, tenemos en México incluso asesinos que son conocidos a nivel mundial por el sadismo. Está el señor perdón, está el señor sádico que mataba homosexuales en la Ciudad de México. No solo los mataba, sino que los torturaba, los degollaba, los descuartizaba. El caníbal de la Guerrero, Pana Barraza. Los más conocidos actualmente creo que pues son estas personas de Catepec, del Estado de México, que son 4 de los 6 últimos que ha tenido nuestro país en los últimos 10 años. Y es por lo mismo, porque Estado de México es un lugar donde no hay mucha seguridad y pueden caminar a ciencia cierta por donde ellos quieran, y eso es un factor que a los asesinos seriales pues les favorece, porque de por sí son personas que tú los ves normales. Es raro que tú distingas o que alguien pueda distinguir a ciencia cierta un asesino serial, porque son personas muy normales, entre comillas. Y bueno, por ejemplo, algo que justamente ha surgido mucha incertidumbre en la sociedad es si, por ejemplo, se expone uno como
contenido tal vez violento, ¿no? Como lo que decían los videojuegos o a películas, pues donde ya actualmente se muestra, pues sí, en gran parte de ellas que pues tienen el objetivo de mostrar sangre y agresión, violencia. Esto puede ser un factor tanto tal vez para los niños o para los adultos, o sea, puede ser un factor que desencadene algo relacionado a esto. No, mira, la violencia siempre ha existido. Sí tenemos una tendencia a los seres humanos hacia el morbo de lo violento, pero como tal no afecta. Es decir, hay una etapa en la vida del ser humano que es de los 9 a los 12 años para no ser violentos con los niños, pero eso es de violencia física. El ser expuesto a violencia, por ejemplo, lo que vemos en las películas de Hollywood, en las series, en los periódicos o en los videojuegos, como lo nombras, como tal no es un factor que desencadene una conducta violenta. Y ser expuesto a violencia física sí trae una consecuencia física después, pero esto es completamente diferente. ¿Qué lo determina, David? O sea, ¿qué determina que a lo mejor un niño que es expuesto a violencia física real, digamos, en el entorno hacia su vida, a que esté constantemente consumiendo a lo mejor un contenido violento, ¿no? Actualmente, pues sí es bien real que también las caricaturas, pues traen como un grado de violencia más extrema, ¿no? En donde pues sí se manejan homicidios, sangre, y los niños también llegan como a pues a verlo todo como normal, ¿no? A relacionarlo como de manera normal. Tú nos mencionabas que a lo mejor se está expuesto de manera física, pero más real, digamos, no a verlo en la tele, por decirlo así, puede llegar a desarrollar eso. ¿Qué determina esta diferencia? Lo determina la corona prefrontal. Muchos psicólogos y psiquiatras y también neurólogos indican que de 9 a los 12 años, lo que les mencionaba, la corona prefrontal, que es la parte más humana, es la parte que regula las emociones del ser humano, es la que determina. Es decir, si en esta edad, de los 9 a los 12, uno es violento, es decir, agrede físicamente al niño, la corona prefrontal no se desarrolla correctamente. En cambio, el ser expuesto a violencia empieza a lo que es la educación psicológica de enseñarle al infante lo que es real de lo que no. Pero en cambio, si violentas a un niño en esta edad, tu cerebro no es como que pueda distinguir algo que es real de algo que es físico, y es cuando se daña la corona prefrontal. Eso es lo que lo determina. Ok, y por ejemplo, ¿qué tipos de asesinos, o sea, dentro de la política de cada país se han desarrollado como diferentes tipos de personajes, ¿no? Y tú mencionabas que hay personajes que están también inmiscuidos dentro del ámbito político y social. ¿Nos puedes mencionar algunos personajes que hayan tenido este nivel de sadismo, pero que no hayan sido considerados como tal, como asesinos seriales, sino mucho después, ya después de analizar como su conducta, el proceso que tuvieron también para matar a diferente cantidad de gente, cómo lo hacían? Hay personajes históricos muy importantes, ¿no? Dentro de todo esto, inmiscuidos dentro de la política. ¿Nos puedes comentar un poquito acerca de quiénes son, cómo operaban, cómo se desarrollaban y por qué fueron considerados después como asesinos seriales? Claro que sí. Mira, a lo largo de la historia, lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Tenemos grandes ejemplos de personas que actualmente en nuestra sociedad serían conocidos como asesinos seriales. De hecho, muchos psicólogos que se dedican a esto, como el señor Robert Ressler, marcan que en la antigua sociedad, es decir, en los años primitivos, por así llamarlo, criábamos a ciudadanos que en la actualidad pudieran ser asesinos seriales. Por ejemplo, está el emperador Vlad Tepes, que actualmente es conocido como su otro nombre, el Hijo del Dragón, o Drácula, pero en su tiempo fue conocido como pues un gran rey que sacó a su nación adelante.
Tenemos a Enrique VIII, a la condesa Elizabeth Bathory, a Adolfo Hitler, que para su pueblo, o sea, fue un gran líder nato, pero para el resto del mundo fue un sádico de primera. Tenemos a Göring, que fue un general del ejército soviético que mató a cerca de unas 700 personas, 800 personas, y era bien visto porque era el verdugo de Stalin. Hay un asesino serial, bueno, hay un personaje histórico que es Zufrijar Bostanzi, que tiene el récord mundial de muertes, pero como era el verdugo del zar en aquel tiempo, era venerado por su pueblo. Mató a 5.475 personas y las mató con sus propias manos. Y eso es algo que en nuestra actualidad nos pondría los pelos de punta a cualquiera, ¿no? Es decir, hay algunos otros como Iván el Cuarto o Iván el Terrible, que también llevó a Inglaterra a una de sus épocas más gloriosas. Napoleón también fue uno de los grandes asesinos, que la mayoría del mundo no lo ve como tal. Esos son algunos, por nombrar algunos de los personajes más famosos en la historia de la humanidad. Tenemos también a Reyes de Guild, que gracias a él se tiene la leyenda de Barba Azul. Él es conocido vulgarmente como el primer pedófilo de la historia, pero en su tiempo también fue conocido como la persona que peleó mano a mano con Sor Juana Inés de la Cruz. El término asesino serial surge en México a partir de los 60 y en Estados Unidos en los 80, pero antes de eso no se les conocía, no existía este término. Ok, y por ejemplo, aquí en México hay un asesino que era Goyo Cárdenas, me parece, que después se habló mucho acerca de su recuperación. Tú nos mencionabas que, bueno, no hay como recuperación como tal, pero su caso fue muy famoso porque inclusive me parece que hasta terminó una carrera universitaria dentro de la cárcel y todo este show. ¿Qué tanto sí podría como recuperarse, digamos, ¿no? Cuando ya están socialmente en un entorno en donde tienen que readaptarse a vivir, en donde tengan como ayuda psicológica y si es posible o no. Vaya, a eso va mi pregunta. Mira, es bastante visto en psicópatas tener este tipo de recuperación, entre comillas. Por ejemplo, tenemos a un asesino también muy conocido en el mundo, que es conocido como el Estrangulador de Viena. Él también terminó sus estudios en la cárcel, de hecho hasta escribió varios libros. Lo sacaron de la cárcel y también, aunque mostraba una recuperación sorprendente que llamó la atención de muchos psicólogos de la época, realmente estaba fingiendo, porque cuando salió siguió matando. Tenemos a la bestia Garavito, que también actualmente él se declara que no hizo nada malo, que él simplemente estaba escuchando la voz del Señor que le decía que matara a las personas que iban a ser pecadores. A Juana Barraza, este personaje mexicano, también dice que ya está curado. ¿Por qué? Porque realmente ella no mató nada, no mató a nadie, y que ni siquiera se atrevía a tocar a las viejitas. Y esto se debe a que para un psicópata matar es como una droga, es adictivo. Cuando se ven reprendidos, buscan el cómo volver a hacerlo. Y una de las cosas que les dije sobre los psicópatas, es que suelen ser manipuladores. Obviamente para ellos, como no demuestran grados de arrepentimiento, para ellos es muy fácil fingir que están arrepentidos, y desgraciadamente muchas veces la sociedad se los cree.
pero no hay, neuronalmente no hay cura para este tipo de mal. Y por ejemplo, se dan casos en donde el grado de manipulación por parte de estos personajes llega como a envolver a integrantes de la misma familia, ya sea la esposa o los hijos o los papás, donde la familia completa entra como al juego. ¿Por qué se pueden dar estos casos? O sea, ¿por qué, por ejemplo, en específico, ¿no? El asesino de Catepec, me parece que era caníbal, que su mujer después formó parte acerca del modus operandi que él tenía, pero ¿qué tanto pueden llegar a manipular a alguien para que hagan lo mismo que ellos? Mira, en la perfilación criminal o en la psicología criminal existen varias parejas de asesinos, y esto se debe a que generalmente la mujer es la que va cediendo por miedo. En el caso de Juan Carlos y de Patricia Martínez fue así, es decir, ellos se conocieron, el tipo la engañó, le empezó a decir que él tenía dinero, la historia creo que ya la saben, y llega un punto en el que él le dice que su necesidad de matar lo está llamando y ella cede. ¿Por qué? Porque en este punto la persona ya está como que en la necesidad de sentirse que no puede conseguir a alguien más. Y esto se debe a que los psicópatas empiezan a manipularlo desde ahí. ¿Para qué? Para que tenga alguien que cubra sus huellas, tener un cómplice, y esto vuelve más fácil sus planes. En el caso de los asesinos de Morse también pasó así. Ian Bradley comenzó a convencer a su pareja, que era Mariah Hadley, de empezar a matar. Eso es lo que pasa. La dominación a través del miedo es lo que hace que las demás personas se callen y ayuden, en este caso al psicópata. La manipulación a través del miedo. Okay. Y por ejemplo, justamente hay como varios casos en donde tienden al canibalismo. ¿Tú sabes como por qué surge esta necesidad de comerse a las víctimas? La gran mayoría de las veces sucede porque existe una dualidad entre odio y amor, admiración y posesión. Las personas o los psicópatas, en este caso los asesinos, que se llegan a comer a sus víctimas, llegan a ver algo en ellos que no ven en sí mismos y empiezan a consumir su carne. Es como los antiguos guerreros que se comían el corazón de sus víctimas para obtener su valor. Psicológicamente pasa algo similar con los psicópatas. Ven algo en sus víctimas, ya sea algo que no ven en ellos mismos como valor, como posesión o como belleza, que quieren obtener, y entonces empiezan a comer. Otros, sin en cambio, empiezan a hacer esto del canibalismo porque ya no sienten la misma satisfacción de matar. Muchos de los asesinos seriales no son impotentes, no todos, pero sí la gran mayoría, y llegan a experimentar ese grado de satisfacción cuando empiezan a matar. Y obviamente el cerebro no puede registrar la misma emoción dos veces. Cuando vuelven a matar y no sienten la misma emoción, empiezan a mejorar. Es por eso que vemos grandes cambios de una víctima a otra conforme pasa el tiempo, hasta que llegan al canibalismo. Después empiezan a violar a los cadáveres porque ya no obtienen esa satisfacción que sintieron al principio. Son dos de los grandes factores que hacen que lleguen al canibalismo. Ok, y por ejemplo en el caso de los niños psicópatas, donde, bueno, se han dado estos casos donde también a muy temprana edad empiezan como a matar y con la misma hazaña, ¿a qué se debe también todo este factor? En cuestión de los niños, sigue siendo el hecho de la psicopatía. Es decir,
Hay un caso muy famoso de creo que es de Inglaterra, la verdad desconozco el nombre del niño, que mató a toda su familia y después se pegó un tiro. Esto se debe a que el niño también tenía esta enfermedad, llamémosle psicopatía, y obviamente pues el abuso era grande. Llega a haber un punto en el que estos niños psicópatas ya no resisten el abuso, el bullying. En México tuvimos apenas el caso en una escuela de un niño que mató a sus compañeros y a su profesora por el bullying que se le hacía, pero también porque había un problema con él en su cerebro. Ese es el punto de los niños que llegan a cometer crímenes. También aquí existe la diferencia entre no saber distinguir la realidad de la ficción. Hay un caso en lo que fue Estados Unidos, creo que se fue ahí por el estado de Georgia, donde un niño mata a su madre y hasta crea un videojuego que se llamaba Mi mamá me quiere. Y gracias a este juego lo logran atrapar, porque el juego, en el último nivel, la madre se ahorcaba y el cadáver se quedaba a dormir con el niño. Los maestros fueron a la casa de este infante y vieron a su mamá ahorcada, pero quien la había matado había sido el niño. Y no solamente pasó eso, sino que la necesidad del niño por su madre era tal que incluso llegó a tener relaciones con el cadáver. Se debe a este pequeño gran detalle de que ya nacen con esta enfermedad y no distinguen lo que es la realidad de la ficción y el bullying. Bueno, ¿hay algún libro que nos quieras recomendar referente a este tema? ¿Dónde podemos como investigar más acerca de todo este rollo? ¿Cómo saber si uno es un psicópata? ¿Qué características tendríamos como que tomar en cuenta para pues no sé, empezar a ver, ¿no? Si somos psicópatas o no? Yo creo que en la sociedad actual en donde estamos, vamos como bien encaminados hacia eso, ¿no? Mira, en cuestión de libros, hay muchos autores que son muy buenos en cuestión de lo que es el perfil criminal, la psicología criminal, ¿no? Por ejemplo, está John Kassenbach. El libro de Retrato en Sangre de él es uno de los libros muy buenos. El más conocido de él es El psicoanalista, pero en mi opinión, el libro de Retrato en Sangre está mucho mejor. Hay libros también que pueden ver, es sobre asesinos seriales, de Ricardo Hahn. Es un escritor mexicano, es un investigador mexicano. Él tiene un libro que habla sobre los primeros asesinos seriales que existieron en el mundo, no solo en México. También es un libro muy bueno. Perdón. En cuanto a saber si eres una psicópata o no, pues de entrada creo que es el sentir cariño, porque los psicópatas no logran desarrollar esta emoción. Aunque hay varios test en internet que puedes llegar a hacer y puedes consultar a un psicólogo si tienes intenciones de matar. Ok. Actualmente yo creo que hay varios que tienen más de 2 ganas de matar, pero bueno, ok. En cuanto a más temas, también está, por ejemplo, la perfilación criminal y el libro de Robert Less. Es de los mejores que hay para la perfilación criminal, y también a toda la gente que le interesa este tipo de temas también pueden estudiar la carrera de psicología criminal, que creo que en México, solo aquí en el estado, bueno, aquí en la Ciudad de México y el estado, solo creo que hay 2 instituciones que la tienen, que es el Instituto de Psico-Oncología y la Academia Internacional de Información de Ciencias Forenses. Es una carrera muy buena y ahí pueden aprender todo relacionado a asesinos seriales. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Realmente todos estos datos que nos diste están súper interesantes, mucha información. Esperemos volver a tenerte como invitado para otro programa. Yo creo que la continuación de asesinos seriales, porque pues este tema pues nos da como para más. No sé, ¿quieres decirle algo a nuestro invitado, Aldo? No, pues gracias por haber estado aquí con nosotros y darnos toda esta información.
La verdad creo que es un tema de algún modo un poco tabú en nuestra sociedad, porque el hecho de saber sobre asesinos seriales y pensar, ¿no? Yo podría ser uno, creo que sí de algún modo es algo que nos frustra, ¿no? Entonces, ahorita con la información que nos das, pues es muy interesante saber, por ejemplo, lo que te pregunté del canibalismo y nos comentaste, ¿no? Que llegan al punto de la necrofilia. Entonces, pues ahondar en esos temas es muy interesante y bueno, qué mejor que con alguien que sepa sobre el tema. Ok, y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima. Hasta luego, David. Y bueno, las recomendaciones de la semana que tenemos, en mi caso es la serie de Mindhunter, que trata sobre justamente analistas que investigan sobre asesinos seriales, violadores, etcétera. También la película de Monster, asesina en serie, que trata justamente de la historia de Allen Woodward. Y pues ya un poquito más extremo, por así decirlo, la película de Hannibal. Creo que también podría servirles como material para entretenerse esta semana. Bueno, dentro de mis recomendaciones tenemos algunos clásicos. Psicosis, por ejemplo. Está la película de Seven también, que es muy recomendable. 8 milímetros. Y una película que en mi caso a mí me perturbó bastante. Se llama Tenemos que hablar de Kevin. Y pues habla más que nada como de la estructura de un perfil psicópata desde la niñez. Y bueno, esas son mis recomendaciones de esta semana. Ok, y bueno, antes de despedirnos, tus redes sociales, Edith. Ok, a mí me pueden seguir en mis redes sociales como EdithFL, en Facebook, en Instagram como EdithFL, y buscar también el trabajo que ha hecho la compañía Filo de Luna. Ahí regálenos un like para que estén al pendiente de próximos proyectos. Y bueno, yo en mis redes sociales estoy como Aldo Oberlin, estoy en Facebook, Twitter e Instagram. Y también recuerden seguirnos al programa en Instagram, en TikTok y en Facebook. Ok. Y bueno, nos pueden escuchar en Spotify, eBooks y YouTube. Y bueno, pues muchísimas gracias. Espero les haya gustado esta cuarta emisión de nuestro podcast Dimensiones. Y les quiero agradecer. Esperemos que sigan con nosotros participando. La música corrió a cargo de Miki Romero. Y en cabina tenemos a Isaac Armas. Ok, hasta la próxima, amigos. Bye. Dimensiones, un podcast original de Filo de Luna.